Él lo voy a arreglar. No, por que sí. Que no, pero no cambia nada. No cambia nada, digo. Que No cambia nada, no salimos algo, por ahí. arranca la grabación. Muy bien. Bueno, buenos días. Mi nombre es Facundo Rodríguez, soy residente de tercer año de la Clínica Quirúrgica 1 del Hospital Pasteur. En conjunto con la doctora Mazzola, hoy vamos a presentar un caso de herida duodenal en lo que representan los ateneos de trauma. El caso clínico que traemos hoy a comentar es un hombre de 38 años, como antecedentes personales a destacar, es consumidor de pasta base de cocaína. Ingresa o consulta en la emergencia de nuestro hospital el 29 de enero del corriente año. El mecanismo lesional es una herida arma de fuego por escopeta a nivel del hemiabdomen derecho. Y los síntomas y signos que vamos a destacar es la presencia de taquicardia y polipnea en anemia clínica. Para profundizar un poco lo que fue la presentación clínica de este paciente, fue traído por una unidad de emergencia móvil a la emergencia de nuestro servicio, con una herida arma de fuego por escopeta a nivel del flanco derecho, como mencionamos. La distancia del disparo efectuado es de 1 metro aproximadamente, una detonación única. Al momento de la valoración, era un cuadro que llevaba 15 minutos de evolución y recibe en el traslado de la valoración prehospitalaria reposición con 1 litro de cristaloides. De la valoración primaria no presentaba una hemorragia exsanguinante. De la A tenía una vía aérea permeable con habla espontánea. De la B se destacaba la presencia de una polipnea de 25 respiraciones por minuto, con un MAP conservado, sin estertores, saturando 98%, ventilando espontáneamente al aire. Con herida de arma de fuego. Del polo circulatorio se destaca la presencia de una taquicardia con una frecuencia cardíaca de 120 ciclos por minuto, una tensión arterial de 110/80 y la presencia de palidez cutánea mucosa que configura una clara anemia clínica. Del polo neurológico, un Glasgow de 15 y sin elementos de focalidad, y en la exposición se destaca un sangrado en napa a nivel del flanco derecho, donde presenta gran solución de continuidad parietal, con evisceración del colon derecho y el epipleur. No contamos con documentación fotográfica del caso, lamentablemente, así que a modo ilustrativo colocamos esta figura anatómica donde se señala con el área roja el sector de impacto de la herida. Y bueno, la primera pregunta que traemos es cuál sería su conducta en base a la presentación clínica que tenía el paciente en ese momento. ¿Te puedo pedir un pequeño favor? ¿Te Sí. animás a pasar un poquito para atrás? Esa no, la otra. La otra. Eso. Evaluación. Evaluación cuadro de 15 minutos de evolución. Recibe 3. Dale, perdón. Dale. Bien. A ver, ¿quién? Opiniones. Se abre el debate o algo. O las Acá el doctor opiniones. Nicolás Sí. Martínez dice la parotomía. Exacto. Camilo Viñoles levantó la mano. Exacto, sí. Camilo, te escuchamos. Una pregunta. ¿Tenemos IFAS, o sobre todo del torácico? Ahí faz. Contá. Buena pregunta. No sé si estoy... Sí, estoy muteado. Contábamos con ecografía en el servicio, pero no se le realizó a este paciente. No. Está. ¿Y la semiología del tórax a derecha tenía ocupación pleural? No, tenía un MAU conservado, sin estertores y no había elementos clínicos de ocupación pleural. Bien, no, este enfermo tiene un índice de shock de más de 1. En la A', en otros lugares se coloca un reboa, se le aportó mucho volumen de inicio. Sabemos que a estos enfermos no hay que aportarle 1000 de cristaloides de inicio. Se activaría el protocolo de transfusión masiva, llamaría al hemoterapeuta para que le pase sangre,
¿tá? Cuanto antes, y si es entera mejor, ¿tá? Y no hay duda que hay que hacer una laparotomía, pues ya la tiene hecha el enfermo. Claro, El enfermo viene exacto. enterado, no hay duda que hay que hacer una laparotomía, ya la tiene hecha. ¿Tá? El tema es después cómo cerramos eso. Bien, Camilo, gracias. Guillermo Barilaro puso lo mismo, laparotomía, y lo mismo que dijo Camilo, transfusión masiva. El doctor Sánchez, Daniel, ¿cómo te va? Levanta la mano. Que no, Hola, Daniel, buen día. ¿cómo andás? ¿Cómo anda, Pablo? Buen día a todos. Se descartó lesión torácica, ¿no es cierto? Solo, pero el examen clínico no había nada en tórax. Eso ya estaba prácticamente asegurado, ¿no? Sí, le hicieron Exacto. la clínica, le hicieron la clínica, Daniel. No le hicieron ni FAST y placa de tórax no le Pero, hicieron, ¿no, Chiquilines? No contamos con radiografía de tórax. Ah, no, ¿saben por qué pregunto? A ver, yo creo que no hay duda que va una laparotomía, por supuesto. No, por ahí por la dirección, ¿no? De los proyectiles, sobre claro. todo si hace 1 metro de distancia, no vaya a ser que el escopetazo no haya sido bien de frente, puede haber subido algo al tórax. Por ahí capaz que una Claro. plaquita de tórax le hacía, pero Claro. yo creo también no hay duda que va a la laparotomía, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, si alguna opinión más o seguimos, si les parece. Estamos todos más o menos de acuerdo que hay que hacer una laparotomía, ¿no? Y esto que se habló de la transfusión y de la placa es más o menos todo lo que opinamos, más o menos todo lo mismo. En este caso tenía una clínica que no era compatible con compromiso respiratorio, pulmonar. Acá Machado y Barilaro levantaron la mano, Guillermo y Machado, no sé quién quiere hablar primero, Fernando o Guillermo. Fernando, adelante. Bueno, vale, gracias, Guillermo. Yo coincido plenamente con lo que se ha planteado. Este es un enfermo que tiene un trauma penetrante de abdomen con una situación hemodinámica precaria, luego de un litro de cristaloides tiene un índice de shock de 1, este enfermo tiene indicación de la laparotomía, no cabe duda. Quería solo hacer un hincapié en el aspecto que tiene que ver con la cinemática de estos proyectiles, ¿verdad? Porque no es una herida de bala, es una herida por escopeta. Claro. Entonces esto es una perdigonada a 1 metro de distancia, que no es lo mismo que una perdigonada a 15 metros de distancia. Lo que tiene que ver con la capacidad destructiva, ese es un aspecto, y el segundo aspecto con la dispersión de las municiones, de los proyectiles individuales. Cuanto más cerca es el impacto de una perdigonada, menor es la dispersión, pero actúa casi como un arma destructiva, ¿verdad? Pero a pesar de que la dispersión es menor, no podemos descartar que alguno de ellos, y esto abogando un poco en el mismo razonamiento que hacía Daniel Sánchez, que un poco lo que Guillermo iba en ese sentido, ahora lo va a ampliar más, que algunas de estas municiones eventualmente pudieran haber entrado en tórax. Que si bien la semiología es normal, yo creo que este enfermo se hubiese favorecido de descartar que no tenga una ocupación pleural de etiología traumática mediante una ecografía, que para el diagnóstico, por ejemplo, de un motor laminar tiene mayor sensibilidad aún que una radiografía simple de tórax. Nada más eso, era un poco ahondar o profundizar en el mecanismo lesional, que esto no es una bala, sino que es una perdigonada, ¿verdad? Y alguno de los perdigones puede estar en otro lado. Bien, Fernando, gracias. Guillermo. Hola, buen día. Bueno, gracias por compartir el caso, que es muy interesante. Sí, la ecografía es fundamental, bueno, cuando está disponible, no, por supuesto, para descartar algún neumotórax asociado, como decía Fernando, que en ese caso uno quiere drenarlo antes de que el paciente reciba la intubación urotraqueal, ¿no? Con la ventilación asistida por la laparotomía obligada. Y en algunos casos también la ecografía nos da ese perfil hemodinámico de esos pacientes que están, bueno, en condiciones muy malas, casi prácticamente en una condición de parada cardíaca inminente, y que a veces, bueno, uno ve como cada vez las contractilidades cardíacas son más débiles e incluso uno puede presenciar la inminencia del paro cardíaco, y por eso puede tener alguna importancia en aquellos lugares en los cuales el quirófano está muy lejos, porque no ha pasado de tener que hacer una toracotomía de reanimación para ocluir la aorta. Son casos, por supuesto, más extremos todavía, donde uno sospecha que hay una lesión de grandes vasos y la oclusión de la aorta intentaría frenar el sangrado lo más posible hasta que el paciente pueda llegar al quirófano. Un poco hablando del abanico, ¿no?, que pueden presentar estos pacientes con lesiones catastróficas, ¿no? Así que, bueno, realmente la ecografía puede aportar mucha información, sí. Gracias, Guillermo. Bueno, estimado, ¿cómo siguió ¿cómo sería la conducta entonces? ¿Cómo siguió? ¿Qué hicieron? Contanos. Bueno, se pasa al paciente al área de monitorización y de reanimación. Se continúa la reposición inicial con cristaloides y se convoca hemoterapia para el inicio de hemoderivados.
Se realiza analgesia con opioides mayores, en base a morfina, antibiótico-terapia, en base a ampicilina sulbactam 3 gramos. Se coloca una sonda vesical obteniendo orinas claras inicialmente, extracción de sangre para clasificación hemograma y se decide el traslado a bloque quirúrgico. El equipo quirúrgico decide realizar la laparotomía mediana, como bien se habló. De los hallazgos intraoperatorios destacamos la presencia de un hemoperitoneo moderado con presencia de contenido intestinal, un hematoma retroperitoneal de la zona 2, una lesión renal de bajo grado, que se convoca al equipo de urología, como vamos a ver más adelante, la resolución de la misma fue por parte de ellos. Una lesión destructiva del colon ascendente y ciego, 2 lesiones a nivel del delgado medio que comprometen un 30% de la circunferencia, separadas aproximadamente por un asa entre ambas. Un hematoma cefalopancreático con un cuerpo y cola sanos, y múltiples lesiones a nivel duodenal que comprometen todas sus porciones. Se objetiva la presencia de una perforación vesicular con múltiples orificios de entrada. De nuevo, no contamos con material fotográfico lamentablemente, pero esta es la distribución de las lesiones duodenales que comprometían las 4 porciones. A nivel de D1 y D2 eran lesiones pares más pequeñas. A nivel de D3 presentaba la lesión de mayor tamaño que comprometía aproximadamente un 30%. Y a nivel de D4 presentaba un hematoma sin clara evidencia de perforación. No había evidencia de una lesión vascular mayor al momento. Y a nivel cefalopancreático la presencia del hematoma, como mencionamos. Y ahora el planteo que tenemos es cuál sería su conducta, su táctica. Bien, Guillermo Barilaro puso decidido control del daño. ¿Querés explayarte, Guillermo? Decidido control del daño de entrada. Sí, bueno, gracias. Sí, la verdad que son esos pacientes en los cuales la decisión no es tan difícil para nosotros, es más difícil la situación para el paciente, ¿no? Por supuesto, pero con semejante carga de trauma, tanto para resolver, tanto para reparar, y un shock previo, por más que el paciente sea bien reanimado intraoperatorio y parezca que mejora, parezca que de pronto el anestesiólogo nos informa de valores mejores, en el monitor son números nada más, ya la carga de trauma es muy grande, nos llevaría mucho tiempo reparar eso en forma satisfactoria, entonces creo que es importante. Uno a veces se siente un poco más tranquilo, ¿no?, cuando toma una decisión rápidamente y enfoca todos los criterios operatorios en la misma conducta y no aquellas situaciones en las cuales uno de pronto empieza a tener dilaciones y dudas, ¿no? Y de esa forma, bueno, esto puede llegar a ahorrar tiempo, ahorrar sangre y orientar todo un control de daño. Esa es la primera impresión que uno tiene en este escenario. Gracias, Guillermo. Camilo, tú levantaste la mano. Sí, este enfermo es de control de daño desde que llega. El control de daño es un concepto que me parece que es desde que llega el enfermo, desde que se empieza a transfundir. O sea, hoy se hace reposición con control de daño. Sí, y la reposición con control de daño no es con cristaloides. Pero bueno, en cuanto a la cirugía, este enfermo tiene lesión destructiva del duodeno. Entonces, lo que hay que hacer en el control de daño son 2 cosas. Controlar el sangrado, primero que nada, y segundo, la contaminación. ¿Tá? Entonces, controlamos el sangrado con compresión o con lo que haga falta, y hay que controlar la contaminación cerrando el duodeno. ¿Tá? Capaz que se pueda hacer algo hemostático en el páncreas, sutura, o si sangra, ¿tá? Con la vesícula, bueno, si lleva 10 minutos la colecistectomía, y si no, dejar un drenaje allí, y pasar el enfermo a CTI cuanto antes, o sea, cerrar el duodeno, hemostasis del páncreas, drenaje, y drenaje de la vesícula, porque si dejamos un vacuum y dejar un drenaje es controversial, ¿no? Y llevarlo cuanto antes al CTI para que lo repongan, y bueno, mañana, con un equipo mejor formado, cuando el enfermo esté mejor, o cuando se reponga el rombo de la muerte, bueno, ahí es el momento de ver qué vamos a hacer. Este enfermo tiene alta chance de morirse, ¿no? Pablo. Muchas gracias, Camilo. Esperá que... sí. No, pero nos gustaría preguntarle a Guillermo, cuando él dijo control de daños, exactamente a qué se refería, nada más cuando él pueda. Sí, Guillermo puso que lo que dice Camilo es la fase 0 de control de daño, que está bárbaro. Y levantó Machado la mano, pero Guillermo, si le puedes contestar. No, adelante, Fernando, y después le contesto yo, sí. Dale, Guillermo, dale. Sí, perdón. No, muy brevemente quería ir una filmina para atrás, si se puede, para ver el panorama del abdomen. Uno, bueno, por supuesto que cuando con la condición hemodinámica, toda la previa, semejante cantidad de lesiones, uno está pensando en lo que es muy destructivo, resecarlo, de las vísceras huecas, esos cabos ligarlos o cerrarlos con una sutura continua.
Las lesiones que no son destructivas son más pequeñas, hacerles suturas simples, continuas también para hacerlo lo más rápido posible. Y bueno, es posible que aparte de todo esto el paciente esté coagulopático y en los lechos sangrantes haya que colocar un packing. Generalmente el packing no se le niega a nadie, ¿no es cierto? Cuando hay en ese escenario de sangrados por napa, el abdomen abierto obviamente que está decidido para prevenir un compartimental en el postoperatorio. Y lo de la vesícula, bueno, si tiene varios orificios, prácticamente que se va a imponer una colesterectomía, porque es muy difícil suturarlo y que no filtre en el postoperatorio inmediato, salvo que sea una lesión única que uno en ese caso sí la suturaría. Con respecto al hematoma de la cabeza del páncreas, en esa zona, bueno, habría que en principio ver si está involucrado la zona de la papila, que es lo que a uno más le preocupa, porque ahí hay una confluencia de débito de bilis, de débito del conducto de Wilson, y que podría llegar en algunos casos excepcionales, obligar a una resección. Por supuesto que también sea anastomosis, pero si no es tan destructiva la lesión de la cabeza, bueno, ahí hay que colocar drenajes. Y una cosa muy interesante que siempre habíamos leído en la bibliografía, esa contraposición que muy bien el doctor Viñoles recién estaba mencionando, de que cuando se coloca un VAC y la aspiración del VAC, en general drenajes intraabdominales no están colocados, pero la verdad que a nosotros nos ha ido bien en esos casos colocando, aparte del VAC, colocando drenajes intraabdominales, sobre todo cuando había lesiones hepáticas a veces muy destructivas que pueden tener pérdida de bilis, que es un tema que provoca complicaciones después en el postoperatorio inmediato, y por supuesto, ni hablar de la zona del duodeno del páncreas, donde si bien uno puede suturar lo que vea perforado, puede haber alguna fuga que condicione a una retroperitoneitis necrotizante en esas 24-48 horas que a veces al paciente le lleva volver a quirófano. Así que yo no estaría en contra de colocar drenajes intraabdominales, aparte del VAC, ¿no? Por supuesto, y de los packing. Creo que podría ayudar dentro de todo al control de la contaminación. Muchas gracias, Guillermo. Fernando, Daniel Sánchez había levantado la mano. Sí, yo era una cosita muy breve nomás, que había levantado la mano. Comparto plenamente el enfoque que le dio Guillermo. Yo creo que lo que quería era justamente, como hay residentes, tratar de descomponer, un poco en el sentido de lo que hizo Camilo, descomponer las fases del control de daño y por qué la indicación de control de daño en este enfermo. Como dijo Camilo, la decisión ya la estamos tomando en la fase 0, es decir, la fase cuando nosotros tomamos contacto inicial con el enfermo antes de llegar a sala de operaciones, porque es un enfermo con trauma penetrante de abdomen que está en shock. Y ahí yo quería hacer hincapié en dos aspectos. Yo comparto todo lo que se hizo, que se relató allí, pero hay un detalle. Le hubiera colocado una máscara de oxígeno. Estos enfermos son, del punto de vista, hay que pensarlo en términos fisiológicos, desde el punto de vista tisular, son enfermos que van a desarrollar una hipoxia tisular temprana, aunque nosotros no la estemos percibiendo, no por un problema ventilo-respiratorio, sino por el shock. Entonces estos enfermos van todos con oxígeno suplementario. Y lo segundo es que, si bien en el prehospitalario se le pasó 1 litro de cristaloides, yo no hubiese continuado con esa conducta. Y como dijo Camilo, hay que ser restrictivo en el suministro de cristaloides hasta que nos lleguen los hemocomponentes. Se activó hemoterapia, eso es muy correcto. Yo le hubiera pasado ácido tranexámico, que eso no cuesta nada, estamos a pocos minutos del trauma, iniciar ácido tranexámico, esperar los hemocomponentes, y eventualmente estamos con 110 de sistólica, tenemos paño, y no tiene lesión del sistema nervioso central asociada, no tiene un trauma retinodular, no hay una bala que lo haya dejado parapléjico ni nada, o sea que podemos permitirnos el lujo de una hipotensión permisiva mientras lo llevamos a sala de operaciones y controlamos los sangrados. O sea que este enfermo con 110 de sistólica, yo no le paso cristaloides, no le vuelvo a pasar 1 litro más de cristaloides, le paso ácido tranexámico, activo de componentes y así me lo llevo a bloc con una máscara de oxígeno. En sala de operaciones surgen las indicaciones intraoperatorias que reafirman la necesidad de optar por una cirugía de control de daños. Y básicamente estas están dadas por varios factores. Uno de ellos, y el que muchas veces estamos discutiendo, es el enfermo que está fisiológicamente destruido, un enfermo que tiene una deuda de oxígeno gigantesca, que está en un shock descompensado y que desesperadamente lo que tenemos que hacer es controlar una hemorragia. Pero no parece ser este el caso del enfermo, que tenía un hemoperitoneo moderado y no era esta la situación. Entonces, ¿de dónde surge? Surge de que tiene un índice de PATI, que es el índice de trauma abdominal penetrante, elevadísimo. Como dijo, me encantó la palabra que usó Guillermo, tiene una carga de trauma enorme. Tiene una enorme carga de trauma que hace que nosotros, si nos ponemos a hacer todas las reparaciones correctas con todo, como haríamos en una cirugía electiva, vamos a estar horas metidos adentro de ese enfermo. Entonces, esta es otra de las indicaciones de la cirugía de control de daño, cuando tenemos lesiones complejas, múltiples, entonces que nos llevarían un tiempo que es desmedido para lo que es este enfermo, que como decía Guillermo, aunque fisiológicamente de pronto
parece estabilizarse en el intraoperatorio, en realidad estamos corriendo lo de atrás desde el punto de vista del sudoeo vocífero. O sea, quería un poco fundamentar, descomponiendo las distintas fases del control del daño, todo lo que se ha dicho, que lo comparto plenamente. Muchas gracias, Fernando. Muy bueno eso que dijiste. Daniel, vos habías levantado la mano, ¿no, Sánchez? Sí, sí, bueno, lo resumió perfecto, ¿no? Fernando, con respecto a la primera fase, a la fase 0, o control de daño resucitivo, control de daño de la reanimación, o reanimación de control de daño, como le queramos decir. Es fundamental, yo creo, esa primera etapa, fase 0, pero muchas veces no nos da el tiempo de hacer esa resucitación en fase 0 como nosotros queremos por la situación clínica y fisiológica del paciente. Por ahí hay que hacerla de la manera más rápida y muchas veces no al 100% como queremos. Con respecto a las lesiones, la que más me preocupaba, no me preocupa, todas son graves, ¿no? Pero la lesión pancreática y las lesiones duodenales, como decía Guille, el uso de los drenajes, nosotros los poquitos casos que hemos tenido, le dejamos drenaje por el miedo a la retroperitonitis que hacen, ¿no? Aunque le coloquemos el VAC, por ahí le colocamos el drenaje. Y las otras lesiones, sí, control de daño, sutura, lo que ustedes quieran, no haría ninguna ostomía en ninguna de las lesiones que tiene. Y sí, ligadura de los cabos, sutura de las lesiones y sacar al paciente en cuanto pueda del quirófano, porque el daño ya lo tiene establecido desde que recibió el escopetazo. Ahí empieza toda la progresión, ¿no? del síndrome de respuesta inflamatorio con que se inicia el paciente. Eso nomás, Pablo. Muchas gracias, Daniel. Quería agregar acá, Pablo Babul dijo algo que me parece a mí interesante, no sé qué opinan en el chat, agregar a la colecistectomía, cisticostomía y azul de metileno para evaluar la lesión del Wirsum. No sé, Pablo, ¿cómo te va? Si querías agregar algo o desarrollar algo, te escuchamos, Pablo. Hola, buenos días. No, miren, de acuerdo con todo lo que se dijo, control de daño, ligadura, resección de los segmentos intestinales, qué sé yo, solamente para evaluar el Wirsum agregaría el azul de metileno, pero no me va a cambiar mucho en este momento porque se va a drenar todo, se va a dejar con packing, ese hematoma del páncreas y escapar luego para volver al otro día con pacientes. ¿eh? Exacto, yo no invertiría tiempo en eso porque no me va a cambiar la conducta. Muchas gracias. Sí, no me va a cambiar. Bien, Fernando, gracias. Acá, Hospital Pasteur, Clínica Pasteur levantó la mano. No sé qué. Sí, queríamos preguntar si todos le hacen colangiografía intraoperatoria para evidenciar lesiones y eventualmente en el caso de no tener alguna lesión, se deja un transístico o no. Sí, un poco lo que habían dicho hace Graciela recién, lo del azul de metileno, por lo que entiendo que no le harían, ¿no? Fernando o Pablo Babul, los que recién... Si no le hacemos el azul... Yo dejaría un drenaje. ¿Un transístico dejarías o un subhepático? No, un drenaje retroduono pancreático. Y si tengo una fuga biliar, bueno, después vendría con otro enfermo ya estabilizado, ahí sí, a las reparaciones. Ahí va, bien. Perfecto. Muchas gracias. Una pregunta porque me perdí. La PA estaba con un índice de shock mayor a 1, dijeron. ¿La PA cuánto estaba el ingreso? En 1, índice de shock de 1 tiene. Mirá, te lo resumo así, aprovechando que está el profesor Fernando González en la sala, que nos ha enseñado a todos cirugía hepatobilio-pancreática. Este enfermo es para resolver en 2 etapas. La primera etapa lo agarramos los cirujanos, que más o menos nos defendemos en emergencia y trauma, y tratamos de salvarle la vida en un control de daños. Y dentro de 24 o 48 horas le pido al profesor González que venga y me ayude, y ahí sí hacemos lo que haya que hacer, hasta una DPC si hay que hacer. Pero ahora no hago una DPC en agudo. Bien, perfecto, Fernando, gracias. Bueno, estimados, no sé si el profesor González que anda por ahí no quiere opinar algo. Profe. Fernando. Ya está viniendo. Buen día. Fernando, ¿cómo te va? Bien. No, estoy esencialmente de acuerdo. Lo que yo me parece que es importante acá, si uno va a hacer la colecistectomía, dejar un drenaje transístico con una sonda Nelaton, por 2 motivos. Una, para ver si existe o no lesión de la vía biliar o del Wirsum, que uno lo puede hacer después de taconagio o intraoperatoria o postoperatoria, y lo otro es topografiar la papila bien donde está a nivel del duodeno
para la reparación secundaria, ¿no? Porque si uno plantea de transitar o lo que sea, en el futuro es bueno tener la topografía de la papila y tener un acceso a la vía biliar que no va a ser tan claro después poder encontrar el cístico para cateterizarlo y hacer la colangiografía. Lo otro, yo no haría azul de metileno, salvo que sea muy diluido, porque eso puede llegar a manchar todo de azul y bueno, puede ser medio catastrófico a veces cuando todo el campo se tiñe azul, ¿no? Hay que tener cuidado con el azul de metileno, hacerlo con dilución adecuada para poder topografiar las distintas fugas. Que acá en el duodeno va a permear por todos lados y a nivel del páncreas creo que no va a ser de utilidad. En Perfecto. principio es. Gracias, Fernando. Está bárbaro, sí. Ese dato es importante. Muchas gracias. Bueno, chiquilines, a ver, estimados, Facundo, cómo siguió? Contanos. Bueno, el equipo quirúrgico actuante en aquel momento decide realizar la colectomía derecha y se realiza la iliotransverso anastomosis, se realiza la duodenorrafia en 2 planos de todas las lesiones, se realiza la colecistectomía con colangiografía transística, con buen pasaje de contraste del duodeno y sin evidencia de lesión biliar, se realiza la enterorrafia, lesiones de delgado, la renorrafia por parte del equipo de urología, se dejan drenajes enfrentados a la sutura adenal, el fondo de saco de Douglas y el paciente se le cierra el abdomen. Eso fue lo que hizo el equipo actuante en aquel momento. Bien. Bien. Daniel Sánchez levantó la Daniel, mano. sí. Una pregunta, ¿tuvieron la posibilidad de hacer una gasometría antes de llevarlo a quirófano o intraoperatorio para ver sobre todo bases y lactato? No, no la realizamos nosotros, la realizó el equipo de anestesia durante el intraoperatorio. Y era lo que presentaba el paciente era una acidosis leve, pero realmente la evolución gasométrica no la tenemos registrada. Bien. Claro, Gracias. pero cuando vos decís una acidosis leve, uno piensa que estamos hablando de hipoperfusión tisular. O sea, no hay otra causa de esa acidosis, ¿verdad? O sea, esa acidosis, seguramente con algún grado de elevación del lactato, te está indicando que hay hipoxia tisular. Entonces, yo realmente no sé si en este enfermo, cuando uno define control de daño, es control de daño. El control de daño haría 2 cosas que tal vez no le hubiera hecho, que es la anastomosis digestiva, la ileocólica, y no le hubiera cerrado el abdomen. Porque además, si se venía reponiendo ya con cristaloides del preoperatorio y del prehospitalario y de la urgencia, ahí yo conté 2 litros, más todo lo que le haya pasado al anestesiólogo, el riesgo de desarrollo de un síndrome compartimental está ahí. Por lo menos de una hipertensión abdominal, que te va a impactar en la hemodinámica del enfermo. Entonces yo no le hubiera cerrado el abdomen y no le hubiera anastomosado, no le hubiera hecho la anastomosis digestiva. Me parece un poco riesgoso. No sé qué opinión hay del resto del grupo, no sé, Daniel, Guillermo, ¿qué opinan? Gracias, Fernando. Sí, yo quería decir acá algo que puso Nicolás Martínez en el chat, que plantea, o sea que no se hizo control del daño, ¿y cómo estaba el paciente en el intraoperatorio? Pregunta Nico Patón. Y Daniel Sánchez levantó la mano. No sé si Facundo querés contestar cómo pasó el paciente, como pregunta Nico Martínez. Sí, del punto de vista de lo que fue la evolución durante el intraoperatorio, el paciente se mantuvo estable. Hubo diálogo fluido con el equipo anestésico y siempre se mantuvo estable. Y ni siquiera con el uso de inotrópicos ni nada. Bien, perfecto. Yo, o sea, por lo que entendía, a ver, Fernando, corregime si me equivoco. Acá más que nada el tema de control del daño, dejarlo laparotomizado, o sea, en vacuum al paciente, sobre todo por la destrucción intraabdominal que presenta, más que por lo fisiológico, ¿no? Eso es lo que vos explicaste muy claramente. Sí, por las lesiones múltiples, para acortar los tiempos intraoperatorios, lo vas a tener que dejar abierto porque, entre otras cosas, o sea, o se elige control del daño o no se hace control de daño. No existe el intermedio. O sea, si tú me decís, escogí por el camino del control de daño y le hice una ileostomía y una fístula mucosa colórica, entonces no es control del daño, es histomías. Le elegí control de daño, lo dejé abierto y le hice una anastomosis digestiva, no, control del daño. Claro. Control de daño implicaría no anastomosis digestiva, no cierre abdominal. En este caso, y retomo la palabra de
de Guillermo, que fue por la carga de trauma del infarto. Exacto. No Entonces, por la inestabilidad hemodinámica. Ahora, si decidís no voy a hacer control del daño, de pronto fue eso lo que se decidió, o sea, Ahí hay que va. vivir el enfermo, ¿no? Bueno, Claro. entonces haces anastomosis digestiva, cierre parietales, haces un enfoque distinto, pero no escogiste cirugía de control del daño. Ahora, te hago una pregunta, Fernando, y a todos los más experimentados. Acá el control de daño fundamentalmente o principalmente sería por el síndrome compartimental que te puede determinar las grandes destrucciones intraabdominales, ¿no? Más que lo fisiológico, ¿no? Y por las Sí. múltiples lesiones abdominales Por que eso. tiene. Porque te puede llegar, el problema te puede dar un síndrome compartimental en el pozo, en el posteriormente. Eso sería la principal indicación, ¿no? En este caso. Yo no quiero monopolizar la palabra, me gustaría abrir el abanico y que Daniel, que Guillermo, que todos. Dale, Daniel, que levantó la mano. Sí, bueno, quería preguntar si tenía algún tipo de droga vasoactiva, noradrenalina o algo de eso, pero bueno, me dijeron que no. Otra cosa, hubiese sido bueno saber el lactato y el exceso de base, los valores exactos, porque también nos dan una idea de cómo está el paciente. Por otro lado, estos pacientes han recibido 1000 centímetros cúbicos de Ringer, no sé qué cantidad de líquido habrá tenido en quirófano, todo eso produce, ¿no?, edema de vísceras intraabdominales, produce edema de todo lo que es el tejido peritoneal, hay una sobrehidratación, si le queremos dar una palabra, dentro del abdomen, y posteriormente eso se va a reflejar en el postoperatorio, sobre todo si cerramos el abdomen con una posible hipertensión intraabdominal o un síndrome compartimental. Y yo no sé, hay que estar ahí, por supuesto, si el paciente anduvo bien, bueno, quiere decir que las cosas se hicieron bien, pero yo creo que se le da un poco más de chance haciendo un control de daño, llevar a un paciente en mejor estado y hacer anastomosis con ese edema que pueden llegar a tener o no las vísceras. Por ahí me da un poco de miedo. Claro. Pero yo sigo opinando que este paciente de ingreso, desde el momento que recibe el escopetazo, hubiese pensado ya en la cirugía de control de daño. Por ahí capaz que el paciente estaba perfecto en quirófano, realmente hay que estar ahí. Y lo que preguntó Nico recién en el chat, el tiempo operatorio de esto, ¿no? Sí. Eso también es fundamental en el postoperatorio y en la recuperación del paciente. Bien, Facundo, ¿cuánto le llevó la cirugía? Si te acordás. Sí. En realidad hubo una pequeña demora también en la llegada del equipo de urología, pero todo el procedimiento, todo el acto quirúrgico fue aproximadamente 3 horas. Sí, un poquito más de 3 horas. Poquito. Bien, buenísimo. Bueno, Facundo, seguí, a ver, que pusiste ya habías puesto la otra diapositiva. A ver, mostranos esto. Bueno, esto es para dar una línea de tiempo de lo que fue la evolución del paciente, que tuvo un postoperatorio bastante tormentoso. El paciente, recordar que fue intervenido el 29 de enero. A la semana aproximadamente, el 7 de febrero, se objetiva la presencia de sepsis de origen abdominal, con una falla de todas ya sea de la adenorrafia, de la anastomosis colentérica y la rafia de Delgado. Se reinterviene y se realiza por parte del equipo actuante en ese momento, una ileostomía de transitación, la exclusión duodenal y una gastroenteroanastomosis con una rafia primaria de la lesión que presentaba a nivel de D1, que era la de mayor tamaño. Queda en plan de la parotomía programada. A las 24 horas se objetiva una lesión portal puntiforme que se repara, había un coágulo adherido a nivel portal, una pequeña lesión que durante la manipulación presentaba sangrado. Se realiza una reparación primaria a la vena sin incidentes. El paciente queda de nuevo en vacuum. A las 48 horas se objetiva peritonitis biliar, una falla a la duodenorrafia a nivel de D1, con bilirragia, un canalículo biliar accesorio que se liga. Se mantiene en plan de relaparotomía programada hasta el 16 de febrero, donde se objetiva un abdomen congelado y donde se efectúa, dada la ausencia de contaminación peritoneal, el cierre parietal. El 21 de febrero, unos 5 días posteriores a ese cierre, el paciente se presenta en shock hipovolémico, donde se objetiva un hemoperitoneo masivo con una fuga al muñón de la arteria cística que se vuelve a ligar. El paciente queda en plan de relaparotomía programada con unas 7 laparotomías en el intervalo que va del 21 de febrero al 9 de marzo, donde se objetiva un abdomen hostil, sin contaminación peritoneal, con una tutorización de una fístula duodenal de alto gasto, y se realiza en esa instancia el cierre parietal. Tiene una internación bastante prolongada en CTI, como se podrán imaginar, con todas las complicaciones vinculadas a la misma, infecciones oportunistas.
El 1 de abril previamente se objetiva una fístula duodenal de alto gasto que se maneja con aspiración, drenajes aspirativos y nutrición parenteral total. El 1 de abril se retiran los drenajes, luego de evidenciar ese es el gasto de los mismos, con la resolución de la fístula duodenal y el paciente se retira a domicilio. Bien. Bueno. Sí, sí. Sí. Nada, en realidad también la idea era traer un poco lo que se fue discutiendo, de poner un breve resumen de lo que es el manejo de las lesiones duodenales y lo que habla la bibliografía actualmente. Esperá, Facundo, dame un minutito que levantó la mano Fernando. Fernando, Sí. ¿qué querías aportar? Fernando. No, yo quería hacer alguna reflexión, porque digo, es muy interesante el caso, nos tiene que arrojar enseñanzas. Estos enfermos nos hacen reflexionar muchísimo y nos hacen aprender a todos. Lo que más recuerda en la cirugía, lamentablemente, son los fracasos. O sea, los enfermos que nos enseñaron porque nos echaron mal, porque se nos murieron. Y este enfermo, cuando le contó que recién era la primera vez y ahora que me lo vuelvo a contar, a mí me hizo acuerdo de un enfermo que yo viví en Cali en el año 2006, que lo operé también, bien parecido, una enorme cantidad de orificios, no era una perdigonada, pero era una balacera que le habían hecho en el abdomen y tenía perforaciones de hígado, de colon, y yo le cerré todo, incluso le hice, tenía una destrucción en el descendente, en el colon descendente, y le hice una pequeña resección y anastomosis. Y me acuerdo que lo primero que me dijo el cirujano jefe cuando terminé, y le conté todas las lesiones, me dijo: su enfermo tiene un PATI muy elevado, le van a fallar las suturas y se le va a morir. Y fue me cayó la espada arriba y fue así, tal cual, que fueron las suturas y al final se me murió. Dije, por suerte, este paciente se terminó de alta a domicilio. Pero ahí aprendí eso, que la sumatoria de lesiones también es algo tan pesado para el enfermo que a veces, yo le discutía a él justamente eso, que no estaba tan mal hemodinámicamente. Me decía, no importa, la sumatoria de lesiones también pesa y pesa tanto, que le va a marchar mal, me lo aseguro hoy, y tenía razón. La literatura en estos últimos 20 años no ha hecho otra cosa que avalar eso. O sea que eso es así. Por eso es una indicación del control del daño. Entonces, cuando uno reflexiona, es muy difícil con el diario del lunes saber cómo van a mostrar las cosas. ¿Qué hubiera sucedido si lo hubiésemos hecho de otra forma? Pero y ahora con el diario del lunes decimos, mirá, le pasó este postoperatorio tan tormentoso. Pero realmente son enfermos que le dan para pensar muchísimo. El impacto que tiene el trauma en ellos no es un politraumatizado de tránsito, es un trauma penetrante, múltiple, con múltiples lesiones que impactan de una manera que ustedes lo ven al día 7 de febrero cuando hacen la reintervención y tiene todo abierto, ¿no? Sí. Realmente es impactante. Muchas gracias, Fernando. Antes de darle la palabra a Guillermo, Nicolás y Daniel, que levantaron la mano, quería hacerte una pregunta, yo, si se puede. Está perfecto. ¿Cuándo vos, en qué momento es, capaz que Guillermo, Daniel o Nicolás me pueden contestar, en qué momento le harían, por ejemplo, hacer la colectomía, ¿no? Dejar cerrado? ¿En qué momento es ideal para hacer la anastomosis, reconstruirle el tránsito a las 48 horas? Sería el momento. Cuando recuperó, no hay una hora, cuando recuperó su fisiología normal. Ahí va. Lo antes posible, ni demasiado tarde ni demasiado temprano. Lo antes perfecto. Posible. Claro, yo eso lo sabía, pero quiero para los residentes, cuando estén las condiciones fisiológicas adecuadas. Bien, gracias, Fernando. Guillermo, no sé quién levantó primero la mano, Guillermo o Nicolás o Daniel. Guillermo. Nicolás y Daniel, adelante. Sí. Primero, una cosa importante que dijeron, ¿no? Que por ahí se demoró un poco el tiempo porque esperaban la llegada del urólogo para no sé qué intervención tuvo el urólogo, no sé si la sutura renal, la verdad. Por ahí eso también, si lo hubiésemos manejado un poco también nosotros, ¿no? A la parte renal, sin esperar el urólogo, hubiese sido de ayuda. Por otro lado, respondiendo a la pregunta de cuándo hacemos la reconstrucción, es cuando el paciente está bien en todo punto, ¿no? Incluso estos pacientes que llegan, uno no sabe cómo está la albúmina, cómo están las proteínas, y muchas veces después del postoperatorio hace un buen examen
de laboratorio para ver la parte nutricional del paciente y decidir también en qué momento va a ser la anastomosis. Nosotros tenemos pacientes, muchos pacientes que vienen, que son desnutridos realmente, y por ahí no nos jugamos a hacer una anastomosis intraoperatoria en el mismo momento, por más que el paciente esté bien, porque hay bastantes fallas, ¿no? Asociado todo esto al volumen de líquido que le pasamos al paciente. Hacer una anastomosis en un colon o un intestino edematizado también tiene sus fallas, pero principalmente el estado nutricional es lo que le damos importancia, por lo menos acá en donde yo estoy, para hacer las reconstrucciones, porque tenemos mucha desnutrición y nos fallan las anastomosis. Exacto. Gracias, Daniel. Nico, ¿levantaste la mano? Sí, hola, buen día. No se escucha, Tengo Nico. mala señal, pero seguí la conversación. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Hola, hola. Ahora te ¿me escuchan? escuchamos. Disculpen que tengo mala señal, pero no quiero dejar de hablar. Yo cuando era residente en el Pasteur, me aprendí a hacer control del daño a propósito de un caso de una chica que le pasó un camión por arriba y tenía lesión de la vagina, del útero, del colon izquierdo y de todo. 7 horas de cirugía, quedó impecable, se murió curada al rato. Y este paciente era la crónica de una... Digo, decir que este paciente vivió. Pero yo creo que el control del daño es fundamental, sobre todo en estos pacientes. También me gustó lo de la carga de trauma. Yo le hubiera hecho un control del daño sin duda. Me preocupaba el tema de que después apareció una lesión de la porta y eso. La reexploración muchas veces en la primera cirugía nos quedan, no sé, dudas. Y la reexploración, de repente se hubiera diagnosticado la lesión de la porta, el paciente no hubiera resangrado, etc. A eso iba mi aporte. Gracias. Chau. Gracias, Nico. Guillermo, levantaste la mano y después Camilo. Guillermo Barilaro. Sí, no, bueno, gracias. No, bueno, excelente el caso, extraordinario. Estos casos son los que más aportan cuando se presentan, ¿no es cierto? Lo que decía Fernando, las experiencias que dejan y aparte la cantidad de aristas que tienen en el manejo, un manejo tan prolongado como el que tuvo. Hay una cosa importante a tener en cuenta que si uno hubiese hecho un control de daño de este paciente con las suturas y con las ligaduras de los cabos, y después lo hubiese reintervenido para hacer anastomosis, obviamente eso no estaba exento de riesgo de filtraciones. Nos ha pasado en pacientes que hicimos control de daño y que a las 24, 36 horas pudieron en mejores condiciones ser reoperados y hicieron anastomosis. Hemos tenido filtraciones en anastomosis muchas veces, porque a veces el manejo realmente es complejo. El paciente va a cuidados intensivos con su control de daño, con sus cabos ligados, con todo lo que decíamos como maniobras minimalistas, que era la otra propuesta, y en cuidados intensivos a veces cuesta ponerse de acuerdo con los intensivistas para el manejo de los líquidos, el balance, y a veces uno se encuentra cuando lo repara el paciente a las 24 o 36 horas que hay edema del intestino, y eso es un enemigo también, incluso haciendo un control de daño es un enemigo, más si el paciente recibió transfusiones, la seguridad de esas líneas de anastomosis. Entonces, esto a veces a uno también, la experiencia que le ha quedado es que, bueno, sí, uno hace control de daño porque tiene dudas y decide hacerlo porque ante una situación limítrofe prefiere inclinarse para el lado del control de daño, como siempre decimos, ¿no? Uno prefiere errar hacia el lado del control de daño, ante la duda prefiere hacer de más que de menos, en ese sentido. Pero después cuando uno reopera y encuentra un ambiente que no es el mejor, si bien el paciente sistémicamente está mejor, su laboratorio está mejor, localmente puede no ser tan bueno igualmente, hubo contaminación, hay edema. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones que uno piensa en ese momento, que por supuesto hay que adaptarla a cada caso en particular, pero por ejemplo, en este caso, uno en la segunda cirugía, estamos hablando si hubiese mucho control de daño, uno dice, bueno, vamos a hacer la hilio transverso anastomosis ahora, ¿no? 24 o 36 horas después, pero es una anastomosis de riesgo, entonces uno en ese momento quizá deja las dos bocas externas, digamos, esterilizadas en el flanco, directamente ya como una fístula mucosa y la ileostomía, o hace la anastomosis y la protege con alguna de esas lesiones de intestino delgado que tenía, las exterioriza, si es que están cerca del ciego, las exterioriza como una protección para esa anastomosis. Y con el duodeno también nos pasa lo mismo. Cuando hay muchas perforaciones de duodeno y uno lo reopera al paciente que se le hicieron suturas simples y hay una lesión pancreática asociada y uno piensa que puede haber una fístula que haga saltar esa sutura después, uno quizá en ese momento, en la fase 3, o sea, en la segunda cirugía después del control del daño, quizá ahí haga la exclusión duodenal también, por ahí no confíe del todo realmente en esa suturación. Fíjense como realmente la posibilidad de manejo es muy amplia, hay muchas opciones tácticas
que es lo que más cuesta, no siempre la táctica cuesta más que la técnica a la hora de tomar decisiones. Hay muchas opciones tácticas y uno realmente tiene que ver cada caso en particular. Yo más que nada para aclarar que si hubiésemos hecho un control de daño, eso no hubiera significado que hubiésemos tenido fístula cero, ¿no? Igual podría haber pasado. Pero bueno, uno siempre trata de que lo que uno haga, digamos, se complique, entre comillas, no se complique mejor. Eso es lo que uno busca, ¿no? Que lo que uno haga que se va a complicar seguro porque es un paciente muy, muy crítico, con muchas comorbilidades, con mucho PATI, como decía Fernando, esos scores que nos marcan un poco el curso posterior. Uno busca lo que se complique lo menos posible, ¿no? Y ahí es donde surgen todas estas cuestiones. Pero después hay otra cosa interesante con respecto a la evolución alejada, cómo a veces puede haber un sangrado tardío, que ustedes mencionan ahí, de la arteria cística. Eso lo hemos visto de varios vasos en pacientes que tienen abdomen abierto mucho tiempo, drenajes, decúbito por los drenajes, y cuando hay fístulas, porque el mismo líquido de la fístula a veces termina provocando una diabrosis de los vasos vecinos. Bueno, eso también se ve mucho en las pancreatitis, ¿no? En la pancreatitis grave a largo plazo, eso también nos ha ocurrido. Y quería hacerle ya una pregunta mucho menor, ¿no? Es un detalle secundario técnico. ¿Cómo habían hecho la exclusión duodenal? Si la habían hecho con una sutura interna, una ligadura externa, qué tipo de material de sutura habían usado. Esto, por supuesto, es un detalle técnico secundario, ¿no? Más creo que lo más importante por ahí ya lo dijeron ustedes antes. Gracias, Guillermo. Muy buen aporte. Me sacaste la pregunta, me contestaste la pregunta que iba a hacer, porque el tema del la reintervención no es tan fácil. Es verdad que lo ideal, que no vas a tener un abdomen ideal como para hacer una anastomosis, eso también genera problemas. Y bueno, y si le pueden contestar, Facundo, contestale a Guillermo cómo cerraron hicieron la exclusión duodenal. Se realizó con una máquina cortante de tipo TA a nivel de D1. Barro, impecable. Bien, muchas gracias. Camilo, ¿vos levantaste la mano o me había parecido? ¿O ya habías hablado? Camilo Viñales. Para agregar, sí, agregar un par de cositas nomás. Hoy en día sabemos que este paciente va a quedar entrado, ¿verdad? Pero hoy en día estamos pensando en no dejar esa segunda enfermedad, o sea que el cierre parietal cuanto antes mejor, ¿verdad? Me parece, porque tenemos que salvarle la vida al enfermo y además no dejarlo de entrado. Pero pienso que el concepto va hacia ahí. Y en cuanto al control de daños, tenemos cosas de laboratorio. Cuando yo era residente, hemograma y clasificación y para arriba. Bueno, hemograma, clasificación, está bien, pero hay que hacerle una gasometría al enfermo, porque la gasometría nos permite tomar decisiones de control de daño. El base-exces, la acidosis nos permiten tomar decisiones muy importantes para el enfermo. Hay cosas de laboratorio en el control del daño, como la acidosis, la coagulopatía, un INR mayor de 1,5, y hay cosas que vemos del control de daños. El shock, el hemoperitoneo más de 1,5, múltiples lesiones, lesiones de cava, lesiones de venas importantes, que eso lo podemos ver, es tangible. Pero tenemos que pensar la fisiología, ¿no? O sea que hoy en día no es solo hemograma y clasificación. Hemograma y clasificación es crisis, y si tenemos tromboelastograma mejor, no lo vamos a tener por mucho más, pero creo que es un concepto importante. Y segundo, respetar la pared del enfermo, o sea que cuanto antes podamos cerrar esa pared, es mejor. Este enfermo obviamente no. Y obviamente felicitar al equipo del Pasteur porque este enfermo realmente es un enfermo muy complejo. Ahí está el profe que es cirujano hepatobiliar pancreático y permitió llevar adelante un enfermo sumamente complejo. Sumamente complejo. Gracias. Gracias, Camilo. ¿Levantaste la mano, Graciela? Sí, yo quería decir Fernando. Algo. Perdón. Sí. No, una cosa es hacer referencia a lo que es las heridas por escopeta. Cuando son a corta distancia, como en este caso, ¿no? Que uno encuentra el taco del cartucho adentro del abdomen en general, es una destrucción como que le hayan dado un cañonazo al paciente, sí, ¿verdad? La destrucción tisular es enorme. Pero además hay una dispersión de cientos de perdigones. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que nos pasó acá? Que a la semana seguíamos encontrando nuevas lesiones que iban apareciendo. Porque había cientos de perdigones diseminados. Fue así que se encontró esa lesión de la porta que había quedado inadvertida, seguramente tapada con un hematoma o algo, y fueron apareciendo
lesiones, microperforaciones a nivel del duodeno que habían pasado inadvertidas, que se encontraron en la regla para otomías. Entonces, las heridas por escopeta y por perdigones tienen su característica, ¿no? Y cuando el disparo es, como decía Fernando Machado, a un poquito de mayor distancia, yo creo que es imprescindible hacer una tomografía en estos enfermos si permite el estado general de ellos. Porque la dispersión, los perdigones entran y a veces entran a nivel torácico y puede haber un perdigón intracardíaco o a nivel de cualquier otro órgano que puede dar una alteración mayor y comprometer la vida, que al principio pueden pasar inadvertidos si nosotros no tenemos ese gesto, ¿no? Yo tengo una tomografía, me acuerdo de un paciente con un escopetazo que tiene un perdigón intramural a nivel del corazón, que fue todo un lío eso que hacíamos con eso. Pero bueno, tener en cuenta eso, que la herida por escopeta y por perdigones tiene sus características particulares y da una serie de complicaciones que son evolutivas, ¿no? Son casos muy especiales los heridos por los perdigones. Y lo otro, que este paciente está vivo porque, no sé, porque Dios es grande, porque realmente hizo todos los méritos para morirse, porque se exsanguinó, en anemia aguda se operó varias veces. Y lo otro que nosotros tenemos también por costumbre, cuando tenemos fístulas digestivas, las drenamos y tratamos de cerrar el abdomen lo más precozmente posible, porque creemos que es la manera, porque con un vacuum y una fístula son dos cosas que no van bien. Para la manera para gobernar y dominar la fístula tenemos que tener el abdomen cerrado. Anda mucho mejor el paciente siempre y cuando, claro, las condiciones lo permitan, pero para conducir esa fístula al exterior preconizamos un cierre precoz del abdomen. Bien, muchas gracias, Fernando. Muy buen aporte. El tema de los perdigonadas, eso es verdad, lo que vos decís. Muchas gracias. Y Daniel Sánchez levantó la mano. Sí, el tema de las heridas por escopeta es totalmente diferente a las heridas de carga múltiple, en realidad, que se le llaman totalmente diferente a la herida de carga única, ¿no? Muchas escopetas de estas se le añaden lo que se llama un politiro. El politiro es lo que crea lo que se llama rosa de dispersión. La rosa de dispersión depende mucho de ese politiro. Los politiros es una proyección del caño que se agrega y eso permite de que cuando salen los perdigones se dispersen más o menos y por ahí no influye, en esos casos no influye tanto la distancia. Yo puedo hacer un disparo, una escopeta a 10 metros en el cual tengo una rosa de dispersión muy pequeña y prácticamente el 80 o 100% de los perdigones van a ingresar al organismo. Y hay otros en los cuales el politiro es abierto, que se llama, y puedo hacer la distancia a 2 metros y los perdigones que van a entrar van a ser, digamos, en una mayor superficie corporal. También depende mucho, hay escopetas de caño estriados también, que eso producen una mayor energía cinética que las escopetas de caño no estriados. Todo un capítulo muy interesante y muy lindo, ¿no? Si a uno le interesa lo que es balística. También depende mucho del tamaño de los perdigones, de los miligramos que tienen los perdigones. Yo puedo cargar una escopeta calibre 12 con perdigones de 1 miligramo o puedo cargar una escopeta de calibre 12 con perdigones de 3 miligramos. La lesión va a ser totalmente diferente. Toda esa parte de la cinemática de las lesiones por armas de carga múltiple favorece o nos ayuda mucho en tratar de encontrar las lesiones que puede tener el paciente. Es un capítulo muy largo y muy entretenido y la verdad que a mí me gusta toda esa parte. Pero por otro lado también quería felicitar, ¿no?, al equipo, primero por tomar la decisión esa de hacer una cirugía reconstructiva en un primer acto.
sobre todo yo creo que uno la toma también hablando con el anestesista le dice, mira, está todo bien, la gasometría está bien, el paciente no está con inotrópicos, y uno por ahí se decide, ¿no?, en hacer este tipo de reparación total del paciente. Y también felicitarlo, bueno, porque veo por todo el cuadrito que está acá que el postoperatorio fue bastante complicado y fueron solucionando todas las complicaciones que aparecieron. Y bueno, y hay que estar y aguantar esos pacientes durante 2 meses, a cada rato aparece una complicación, volverlo a llevar a quirófano, volver a reparar. Realmente los felicito por el manejo, sobre todo postoperatorio, y muy bueno el caso, y gracias por presentarlo. Muchas gracias, Daniel. Acá Fernando puso algo que aseverando o afirmando lo que dijo Fernando González, el otro profesor, dijo del tema de las fístulas. No sé si Fernando Machado, que es No, sí, justamente. ampliar, porque En fue el sentido de muy la... interesante lo que dijo Fernando, el otro Fernando González, el profesor. Claro. En ese decime. sentido les compartí ahí en el chat una ficha que ya a esta altura es un clásico, ¿no? La ficha de Hork, que es del año 2016, sobre la clasificación del abdomen abierto. Y ahí están precisamente justamente las fístulas enteroatmosféricas, que son las situaciones a las que aludía Fernando, que uno llega cuando lamentablemente estamos con un abdomen abierto, congelado, y tenemos una fístula en el seno de ese abdomen, que realmente es una de las situaciones realmente complejas en cirugía. Por eso les compartí la clasificación esa del abdomen abierto, que es la modificación de la primera, que es del año 2009. Esta es la última. Muchas ya gracias. aprovecho y me callo la boca para recordarle a todos los que están en la sala, porque ahora hay más gente, que al comienzo del chat, Pablo les compartió un link. A través de ese link, si ustedes se inscriben, van a recibir un certificado de asistencia al Ateneo. Y esto lo vamos a hacer en todos los Ateneos. Van a tener un link para que puedan tener un certificado de asistencia. Fíjense a ver si les llegó, perdón Fernando, porque capaz que estamos perfeccionando. Sí, pero fíjense porque capaz que la gente que entró después no lo ve, porque viste que a vos te pasó, Fernando, que no lo veías. Ponéselo de nuevo, compartilo de nuevo. Ya lo hago, ya mismo. Bueno, a ver si... Y creo que mientras tanto Facundo tenía para hacer una pequeña puesta al día del tema o algo así. Sí, ¿no, perdón que... Facundo. Sí, continuamos. Sí. Adelante. Bueno, en realidad, a modo de conclusión, como siempre estos enfermos, la parte más interesante es sentarse y ver que en la bibliografía, y como bien se habló, nosotros decidimos hacer un breve análisis de lo que fueron algunos de los artículos que actualmente están publicados del Western Trauma Association y de un grupo de trabajo de la Universidad de California, y la conclusión es a lo que lleva la bibliografía, es que el manejo sigue siendo controvertido a pesar de la tendencia hacia las soluciones más simples, como bien hablamos, lo que es pregonar el control de daño y las reparaciones primarias, que las lesiones combinadas o destructivas pueden requerir procedimientos complejos, como la exclusión duodenal, la diverticulización duodenal, procedimientos realmente complicados, pero que las lesiones combinadas siguen siendo la norma a nivel del duodeno, ¿no? A nivel duodenal, pancreático, vasculares, del pedículo hepático, y como dijimos, considerar el control de daño frente a las lesiones de alto grado. Y a modo de conclusión, que a mí como residente, cuando me senté a leer esto, uno le cuesta imaginarse qué implica el control de daño en una lesión de tipo duodenal, ¿no? El grupo colombiano establece, por ejemplo, lo que es una lesión destructiva a nivel de D1, cómo se puede hacer la sección y abandonar los cabos, y luego ir en tiempo diferido a hacer una reconstrucción definitiva biliantérica. Nada más que eso. Muchas gracias. Gracias, Facundo. Muchas gracias. Felicitaciones por el caso, porque realmente ha sido muy, muy interesante. Gracias. Estuvo muy bueno. Me gustaría, Pablo, que pudieras compartir el link. Con el grupo, Sí, estoy intentando, estoy en eso, pero que trato de copiarlo acá en el coso, pero no me da la... a ver, acá... Select all, me parece. O pinto el link, pero no... a ver, quiero salir... A ver, dame un minuto. Camilo Viñoles, que levantaste la mano, Camilo. Camilo. Sí, hay 2 artículos que publica Univalle, la Universidad del Valle, que me parecen muy buenos.
que para trauma duodeno pancreático. Y dice dos cosas en cada uno de los artículos. En el duodeno dice menos el más, y en el páncreas dice, el páncreas es fácil, no complica las cosas. Para mí nunca el páncreas va a ser fácil, pero el artículo dice así, el páncreas es fácil, no complica las cosas. Y en el trauma de duodeno dice menos es más. Y son los conceptos que quedan, sobre todo en el control del daño. Bien. Esperen, denme un segundito que ya les comparto. A ver, Fernando, ayúdame. Para yo que no lo tengo en el escritorio. Yo no lo tengo en el No, escritorio. porque quiero meterme en mi... No, escuchame. Abrís el chat. ¿Viste el Sí, chat? sí, Donde tenés a la derecha, abajo, tenés un cuadradito. sí. Como un archivo. Ese es el de Acá. compartir. Apretás eso. Sí. Y ¿Ah? ahí Y me ahí se aparecen te abre tu documentos. escritorio. Los Sí. documentos. Y ahí buscas el archivo ese, donde lo tenés. Lo que pasa es que lo Ahí- copié de mi Lo copiaste en un mail. Word. Lo copié en mi mail. A ver, lo copié en el... ¿Sabés dónde? Lo copié directamente del correo electrónico que me mandó Lea. Y lo mandé. Bueno, espera un poquito. Espera un poquito. Dale. Ahí lo copiaron del Pasteur. Es Mirá, ahí te lo compartieron. Está perfecto. Ahí, perfecto. Gracias. Disculpen la aburrez mía. A las órdenes. Soy una de terror. Bueno, gracias, Por Guillermo. favor. Bueno, No cierres la sala todavía. No cierres la sala si la gente tiene tiempo de mandar esto. ¿Ah? Está perfecto. Nos despedimos, pero no cierres la sala. ¿Sí? Bueno, acá me estoy uniendo yo a las felicitaciones. Estuvo excelente el caso. Un gran aprendizaje. Y bueno, no sé, Fernando, ¿vos querías hacer algún aporte más? No, nada más. Felicitarlos, agradecerles y bueno, nos vemos el sábado próximo. Y dejo abierto la Dejala un sala poquito, sí. para que lo completen. Bien. Muchas gracias a todos. Muy buen caso y muy buena discusión. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias. Vamos a llenar el cosito. Muy bueno todo, che. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Daniel. Abrazo. Gracias, Daniel. A medida que vamos llenando, nos vamos yendo del grupo. Pequeño aviso, seguramente han visto de la Panamericana una jornada que se hace hoy de Bolivia, que pasaron el link, que se difundió. Tiene algunos temas interesantes. Creo que dura hasta no recuerdo bien, pero me parece que hasta las 3 de la tarde. Por ahí, si alguno puede, quizá algunos temas estén muy interesantes, el que quiera presenciarlo. Gracias, Guillermo. Bien. Adiós. Muy lindo caso. Un abrazo. Gracias. Bueno, los saludo. Nos vemos. Vayan llenando. Yo me despido. Nos vemos, Fernando. Chao.